Le adelantaba yo desde el arranque del programa que el primer trimestre de este año se convirtió en el más violento de la historia, al menos desde que se registran los datos de homicidios dolosos en el país. Subió 9.6% respecto del primer trimestre del año pasado y pues es ya tema de conversación desde que se hicieron públicas estas cifras por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para analizar lo que está sucediendo, qué significan estos números, vamos a platicar con un especialista en el tema, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad. Alejandro, bienvenido nuevamente al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días al auditorio. Bueno, ¿qué te dicen las cifras, tú que las has analizado con detenimiento, que llevas un seguimiento puntual de los datos que surgen de diferentes fuentes? ¿Qué te dicen estos números, Alejandro? Mira, no son sorpresivos. Esta es una inercia que ya lleva varios años. La actual oleada homicida empieza en 2015, se empieza a acelerar en 2017 y continúa hasta nuestros días, ¿no? Sí. Los números, o sea, ya lo que sí estaba claro es que no iban a disminuir. La pregunta es cuánto iban a incrementar. El dato medio positivo del reporte que hizo el Secretariado Ejecutivo el sábado es que el dato de marzo con respecto a las cifras de marzo del año pasado creció 3.6%. Esa es la menor tasa de crecimiento desde octubre, ¿no? Y además considerablemente más lenta que la que se registró, por ejemplo, en febrero, que fue el 16%. La lectura semipositiva es que ya no estamos creciendo al mismo ritmo que el año pasado, pero sí sigue creciendo esto, ¿no? Al ritmo que vamos, la trayectoria que vamos a terminar 2019 con aproximadamente 36 o 37 mil víctimas de homicidio doloso, lo cual implica en la cuenta del INEGI. La cuenta del INEGI siempre es un poco más abultada que la del secretariado, aproximadamente 40 mil víctimas de homicidio este año. Lo cual sería un nuevo récord, por desgracia, ¿no? Así es, y en términos de tasa ya le estaríamos pegando aproximadamente a los 30 por 100,000 habitantes, que eso ya es, por ejemplo, un número superior a Colombia, un número superior a Brasil. Uh-huh. Ya acercándonos a los niveles de país centroamericano. 30 por cada 100,000. Más o menos. Más o menos. Bueno, ahora, regionalmente creo que también hay temas que destacar. Creo que uno de los lugares donde la violencia parece incontenible es Guanajuato. Y por lo menos, de acuerdo con la información que diariamente comentamos aquí, pues es difícil disociar ese incremento con el tema del huachicoleo. ¿Qué opinas al respecto? Así es, el huachicol fue lo que detonó, creó una economía ilícita en Guanajuato. Uh-huh. Y de esa economía ilícita, y eso empezó a generar economías de escala para otro tipo de actividades, ¿no? Una vez que tienen armas, hombres, casos de seguridad y complicidad de autoridades, puede uno entrar a varias otras actividades criminales. Uh-huh. También lo que está sucediendo. Por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima ya no solo se dedica al huachicol, ¿no? Participa en tareas en actividades de extorsión, de secuestro, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema. Y luego también yo creo que hay fenómenos donde la violencia se alimenta a sí misma por dos vías. Por un lado, cadenas de venganzas, ¿no? Uh-huh. Donde alguien mata a un hermano y de regreso le matan al tío, etcétera. Y la otra es donde, dadas las capacidades de la autoridad para lidiar con la violencia homicida están fijas en el corto plazo. Hay lo que hay los MPs que hay los peritos que hay los policías que hay. Entonces, cualquier incremento en el corto plazo lo que hace es reducir la posibilidad de sanción de cualquier acto individual. Uh-huh. Y como se reduce la posibilidad de sanción, pues hay más. Y como hay más, se reduce todavía más la posibilidad de sanción y así nos vamos. O sea, la impunidad sigue siendo un combustible de este fenómeno. Es un motor importante, sí. Importantísimo, ¿no? de los homicidios. Y no hay, déjame poner así,
el ataque a la violencia homicida, hay algo medio paradójico en esto. Los homicidios han, desde hace ya un buen rato, el indicador clave con el cual, para bien o para mal, se mide el éxito o fracaso de gobiernos a diferentes niveles. Sin embargo, no hay una política explícita de reducción de homicidios, ¿no? Se pretende atacar el fenómeno por vías indirectas, ¿no? Ya sea por más despliegue federal, o por programas sociales, o por la atención a mercados ilícitos, etcétera. Pero no hay una política explícita de combate al homicidio como si la hubo o la hay de combate al secuestro, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Cuál podría ser esta? Mira, Yo he escuchado a algunos especialistas, pues, digamos, entrar al análisis de quién está matando y tratar de detener, antes de que estas personas ingresen o cometan un delito de sangre, pues tener una barrera mira, para impedirlo, ¿no? Yo creo que hay varias medidas que pueden tomar. Uno, por ejemplo, se podría replicar la experiencia que tuvo con la Coordinación Nacional de Secuestro, que es una Coordinación Nacional Antihomicidio, que pueda bajar recursos federales a unidades especializadas en la materia, que pueda fortalecer, por ejemplo, las capacidades de servicios periciales, que pueda establecer unidades especializadas de investigación, etcétera. Es una. Segundo, hay que recordar, la mayor parte, el grueso de los homicidios se cometen en pocos lugares. Entonces, es posible, si se mapea, Sí. es posible hacer intervenciones creativas en lugares muy específicos, ¿no? Donde se comete el grueso de los homicidios. Tercero, hay lo que es una estrategia de disuasión focalizada, donde se manda un mensaje, donde la autoridad traza rayas en la arena, es decir, actos de esta naturaleza van a detonar una reacción extraordinaria y automática por parte de la autoridad. Ejemplo, lo ¿no? Sí. Decir, Si tú dices en tu artículo de esta mañana que sí, al asesino le da lo mismo matar a uno que a 10, le da sí, lo mismo matarlo de un tiro que descuartizarlo, porque la sanción, si es que llega a haber sanción, pues es la misma, ¿no? es básicamente la misma, ¿no? Entonces, y tu riesgo no se incrementa. El riesgo de captura realmente no se incrementa si es uno o si es o son 10 o los que sean, ¿no? las víctimas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la violencia extrema sí le genera ciertas ventajas al que la comete, ¿no? O sea, intimida a los la rivales. Espectacularidad del acto, ¿no? La espectacularidad del acto genera una reputación que le puede luego monetizarse de algún modo, genera temor entre la población, intimida a la autoridad. Sí. Entonces, digamos, tiene el valor, desde la perspectiva del delincuente, tiene un valor la violencia extrema y no hay inconstitucional en cometerla. Oye, Alejandro, por otro lado, Entonces, creo que la discusión está... Mansalva, ¿no? Sí, creo que la discusión está entre si, por lo menos la discusión de quienes no somos especializados en la materia, si esto es una inercia heredada o si el gobierno está dejando de hacer algo o está haciendo algo que no está funcionando y con lo cual está incrementándose el número de homicidios. ¿Qué dirías tú al respecto? No son mutuamente excluyentes las explicaciones. En efecto hay inercia. O sea, en efecto, esto viene creciendo desde hace ya varios años, ¿no? Sí. Y es un problema estructural, sistémico, persistente, que no responde a una sola causa y no necesariamente responde a cambios de política pública de corto plazo. Eso. Pero también es cierto que no hay una política explícita del gobierno de reducción de homicidios. O sea, han planteado la reorganización del sector con la Guardia Nacional y han planteado pues, el despliegue de programas sociales, etcétera, pero eso le pega, en el mejor de los casos, pega indirectamente al fenómeno, ¿no? Donde habría más posibilidades de tener éxito en el corto plazo, que son medidas de disuasión situacional, de disuasión situacional, pero eso no está sucediendo, ¿no?
Y tampoco está un fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia. Entonces, sí. Donde de ahí la posibilidad de tener impacto en el corto plazo, pues no se está haciendo nada, ¿no? Oye, por último, quisiera preguntarte por Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez fue presentado como un caso de éxito, donde logró reducirse enormemente la tasa de homicidios y de repente la vemos que se dispara otra vez. ¿Qué lecciones se pueden extraer de los datos? Pues mira, bueno, a ver, en Ciudad Juárez hubo una caída espectacular, un ascenso espectacular entre 2008 y 2011, ¿no? Luego una caída igualmente espectacular del 90% del número de homicidios, y se mantuvo más o menos esos niveles varios años, y a últimas fechas sí ha habido, en los últimos años y medio aproximadamente, ha habido un incremento importante. Eso te habla, uno, de la fragilidad de cualquier descenso, pues es frágil, ¿no? O sea, no se tiene comprado el futuro. Segundo, se requiere un esfuerzo sostenido con su institucional, cosa que no sucedió en Ciudad Juárez. Se requiere trabajar de manera sistemática en los factores sociales, que sean criminógenos, que tampoco se hizo del todo, ¿no? Yo la lección que traigo es que, si bien Ciudad Juárez no está ni de cerca, no está cerca de donde estuvo en el peor momento de la crisis de 2009-2010, o sea, sí es decir, el progreso en esta materia es frágil y no se sostiene si no hay un esfuerzo de la autoridad, ¿no? Y de la sociedad de ir construyendo capacidades. Pues Alejandro, pues muchas cosas dicen estos datos y como siempre yo te agradezco mucho la posibilidad de conversar y tener tu análisis al respecto. Muchas gracias, Pascal, muchas gracias y muchas gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Alejandro Ope, analista en temas de seguridad. 8